qué son importantes las matrices triangulares superiores o las rectangulares que se parecen a una triangular superior? Porque son las mejores socias de los sistemas de ecuaciones lineales. Hola, en este capítulo comenzamos el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Y en esta entrega estudiaremos forma escalonada y rango de una matriz. Como se ha explicado en el apunte del capítulo 2, todo sistema de ecuaciones lineales se puede expresar en forma matricial. Si la matriz ampliada del sistema de ecuaciones lineales es triangular superior o rectangular, parecida a una triangular superior, el sistema de ecuaciones lineales es fácil de resolver. En caso contrario, se trabaja para hallar una forma escalonada de esta matriz ampliada. Entonces, primero vamos a conocer a qué se llama forma escalonada de una matriz porque tiene características especiales. Vamos a simbolizar A sub S, ¿sí?, a la forma escalonada de una matriz A. Entonces, si la matriz se llama A con el subíndice S, me está diciendo que es la forma escalonada. Esa matriz escalonada, ¿sí?, tiene elementos B y J, pero que por el momento no los vamos a mirar tanto como una matriz cuyos elementos genéricos son esos, sino que primero las vamos a mirar como una matriz de filas, porque a nosotros nos interesan las filas de esta matriz. Entonces, esta matriz A sub S, vista por filas, es una forma escalonada de A, y fíjense que acá tenemos M sub NP y M sub NP. ¿Qué quiere decir? Que si la A es de orden N por P, la escalonada sigue siendo del mismo orden. Entonces, esta forma escalonada verifica las siguientes condiciones. Primero, si las F sub I con I de 1 a N son las filas de esta A escalonada, y si existen filas cuyos elementos son todos nulos, es decir, estas filas son filas nulas, ellas se ubican en el último lugar, o sea, ellas son las últimas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están en la parte inferior de la matriz. Parte inferior de la matriz. Entonces, si hay filas nulas, tienen que estar en la parte inferior de la matriz. Si F sub K es la késima fila de AS, o sea, de esto que llamamos escalonada, y esta es la fila K más 1, ¿sí? Es decir, que esta está en una posición y esta está en la posición inmediata inferior. Y son no nulas, ¿sí?, es decir, que no están compuestas de ceros. Lo que tiene que pasar es que los ceros al comienzo de esta fila tienen que ser menos, al menos uno menos, que los que hay al comienzo de la fila siguiente. O bien, que los que están en la fila de abajo, digamos, siempre hay un cero más mínimo que los que están al comienzo de la fila de arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de ceros que hay al comienzo de la fila ubicada en el lugar K
es estrictamente menor que el número de ceros que hay al comienzo de la fila ubicada en el lugar K+1, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos para que se entienda todo esto. Por ejemplo, justamente acá vamos a dar un ejemplo. A ver. Vamos a poner un color que se note. Entonces, por ejemplo, una forma escalonada, supongamos que hay una A que le dio origen a esto, y una forma escalonada sería a ver, le vamos a poner un 5, acá un 1, un 2. Eso podría ser una forma escalonada de una matriz. Y a ver, le vamos a poner una fila más. Permítanme que arregle un poquito. Y le vamos a poner una fila más. O 2 filas. Entonces, eso puede llegar a ser la forma escalonada de una matriz. Esta matriz, ¿de qué orden es? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 4 columnas. Esta es 5 por 4. Así que por ahí hay una A 5 por 4 que le dio origen a esta A escalonada. Entonces, fíjense, tenemos estas dos filas que son nulas. Como son nulas, como su definición lo indica, tienen que estar en la parte inferior. O sea, no están, si están mezcladas entre filas que no son nulas, eso no es una forma escalonada. Segundo, yo tengo que tener la cantidad de ceros al comienzo de las filas tiene que ir aumentando. Entonces, acá no tengo ceros al comienzo, pero ya en la fila que sigue yo tengo que ya tener ceros al comienzo de la fila. Acá tengo 2 ceros, quiere decir que en la fila que sigue tengo que tener 3 o más ceros. No puedo tener menos ceros que acá. Entonces, por eso acá yo tengo que tener 3 ceros, podría tener más ceros al comienzo. Eso es lo que quiere decir esta segunda condición. Que cuando yo tengo dos filas que comienzan con ceros, la fila que está encima de esas dos siempre tiene menos ceros que la que está debajo. O la que está debajo tiene más ceros que la que está arriba. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llega a esta forma escalonada? La forma de llegar a una forma escalonada es mediante operaciones elementales entre las filas de una matriz. Pero como las filas de una matriz son los coeficientes de las ecuaciones del sistema, estas operaciones elementales se pueden ver como entre las filas de la matriz de coeficientes o entre las ecuaciones del sistema. Nosotros, como nos vamos a manejar en forma matricial, vamos siempre a mirar las filas de la matriz. Entonces, ¿cuáles son esas tres operaciones que nosotros vamos a efectuar? Primero, la más simple de todas, es el intercambio de filas, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito intercambiar filas, voy a decir que a una fila I se le asigna la fila J y al revés, a la fila J se le asigna la fila I. Y fíjense que yo estoy hablando de se asigna porque no es que igualo las filas, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros acá vamos a trabajar con este simbolito que es un 2 puntos y un igual. Ese símbolo también lo van a trabajar ustedes en informática o en computación para asignar valores, para asignar variables.
que no quiere decir que es un igual, ¿sí? Entonces, yo cada vez que hago un intercambio de filas, esto es un intercambio. Un solo intercambio de filas implica tener estas dos asignaciones, porque si yo estoy cambiando la fila I y la fila J, yo tengo que decir que a la fila I le asigno la fila J, pero también tengo que decir que a la fila J le asigno la fila I. Ya vamos a ver en qué casos necesito hacer eso. Otra de las operaciones que se pueden efectuar es a una fila de la matriz multiplicarla por un número. Acá se ha separado el número. Por un número, pero ese número tiene que ser distinto de 0. Porque si yo multiplico por 0, anulo toda la fila y no es nada útil anular una fila. Entonces, yo necesito multiplicar por números distintos de 0. Entonces, por ejemplo, a una fila f sub k se le va a asignar la fila a por f sub k, donde a es un número real y, como hemos dicho allá, a tiene que ser distinto de 0. Nuevamente lo vamos a simbolizar así. ¿Y qué va a pasar? Esto que yo tengo acá, a por f sub k, se denomina un múltiplo de f sub k, o sea, un múltiplo de la fila f sub k. Entonces tengan cuidado o vayan prestando atención porque vamos ingresando términos nuevos. Entonces vamos a hablar de múltiplos de filas. Hasta ahora nosotros habíamos hablado de múltiplos con los números. Cuando nosotros hacemos en el capítulo 1 multiplicación o producto de un número por una matriz, en realidad estamos encontrando múltiplos de la matriz, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de múltiplos de las filas, que son matrices filas, ¿sí? Bien. Y ahora la operación que resulta muchas veces más complicada de comprender es la que viene ahora. Es cuando a una fila yo la reemplazo. Acá tenemos que leer bien. Es cuando a una fila se la reemplaza por ella más un múltiplo de otra. ¿Sí? Entonces, fíjense, supongamos que yo tengo la fila f sub p y a esa fila se le asigna, reemplazar se le asigna la fila m sub p más b por la fila f sub h. Entonces, fíjense, cuando acá estoy diciendo f sub p se asigna todo esto, o sea que a la f sub p yo la voy a reemplazar por esto que está acá. Entonces, fíjense, a la f sub p le asigno la f sub p más b por la f sub h. B por la f sub h. Entonces ahí es donde hemos dicho que cuando yo tengo un número por una fila, estoy hablando de múltiplo por la fila. Entonces ahí está esto que tenemos acá. La reemplazo por ella más un múltiplo de otra, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver esto en qué y cómo lo vamos a usar, sino que estamos presentando estas operaciones. Hay que tenerlas en cuenta. Con estas operaciones, lo que nosotros vamos a lograr es el escalonamiento de la matriz A, esa que estamos tratando de buscar su forma escalonada.
Entonces, por eso vamos a ver qué es este escalonamiento. Porque nosotros hablamos de forma escalonada o de escalonar la matriz, y cuando uno ya hace mucho abuso del lenguaje dice que va a escalonar el sistema, pero hasta ahora no hemos hablado de qué es este escalonamiento. Bien, entonces, supongamos que tenemos una matriz A cuyos elementos son los A y J. Es de orden n por p. El procedimiento por el cual se obtiene una forma escalonada de A es lo que se llama escalonamiento de la matriz A. El escalonamiento consiste en trabajar por etapa y por filas, ¿sí? Y se emplean las operaciones elementales entre filas para lograr o una matriz triangular superior, en el caso que A sea cuadrada, es decir, cuando acá n es igual a p, o bien una matriz rectangular, pero que debajo de los elementos A sub i, ¿sí?, solo haya ceros. Entonces, como no tengo una matriz cuadrada, no puedo hablar de elementos de la diagonal principal porque no hay diagonal principal al no ser cuadrada. Pero sí puedo hablar de los elementos cuyos subíndices sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Que en la etapa 1 se hagan ceros todos los elementos debajo de la sub 1. Por eso dice que yo voy a trabajar por fila, porque yo me voy a centrar en, como el A sub 1 es el primer elemento de la primera fila, yo lo que quiero hacer es que todas las filas comiencen con 0. Después, en la etapa 2, por eso dice que vamos a trabajar por etapas, en la etapa 2 vamos a mirar el elemento A22 y vamos a lograr ceros todos los elementos debajo del A22. Y así se continúa trabajando hasta lograr esa forma escalonada. Ahora, al escalonar una matriz, ¿sí?, además de hacer los intercambios de filas que pueden llegar a darse cuando sea necesario, ya vamos a ver cuándo, generalmente la operación esa que más se usa es la tercera de las que vimos recién. ¿Y cómo se usa? Se usa de esta forma. Fíjense, si yo tengo que trabajar con la fila K y la fila K más 1, ¿sí?, entonces yo voy a mirar o sea, si yo estoy trabajando en la etapa K, en la etapa K y en la etapa K más 1, yo voy a mirar una fila determinada. Por eso es la fila I. Pero la voy a mirar en las dos etapas. En una etapa que se va a llamar K y en la etapa siguiente. La fila de la etapa siguiente siempre se va a encontrar a partir de la fila de la etapa anterior más un múltiplo de otra fila, que ya vamos a ver por qué tiene esta forma. Y este múltiplo que está aquí, para que nosotros no nos olvidemos nunca, tiene esta forma que está acá, ¿sí?, que es una forma en la que siempre divido por el elemento de la diagonal
o por el elemento de esa pseudo diagonal. Esta forma todavía no nos vamos a poner a estudiarla tanto, porque así en el aire es medio complicado. Ya con un ejemplo vamos a ir aterrizando todo esto que está acá. Entonces yo lo que tengo que saber es que generalmente las operaciones que yo uso son los intercambios y esta forma que está aquí. Ahora, dos cosas muy importantes que hay acá. Mirando esta forma que yo tengo aquí y mirando esta forma, sobre todo de este numerito, ese numerito nosotros le vamos a llamar multiplicador. Yo me he olvidado de agregar cómo se llama, pero se llama multiplicador. En el apunte todavía no está, ya lo vamos a corregir, ya lo vamos a agregar. Ese numerito, para que se pueda encontrar, ¿qué quiere decir? Como hay un cociente, el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, de la fórmula anterior se deduce que en cada etapa los elementos, estos, que son estos mismos que van a ir ahí, deben ser distintos de 0 para que se puedan hallar los valores, estos, que son los multiplicadores. Entonces, eso es un tip a tener en cuenta. Otro tip. Cuando algún elemento de estos que están acá, que pueden estar en la diagonal o en la casi diagonal, sean iguales a 0, o sea, sean nulos, sí o sí será necesario intercambiar filas. Y por supuesto voy a intercambiar por una en que ahora el elemento de la diagonal sea distinto de 0 para volver a esto mismo y que este número se pueda hallar. Entonces, esas son como las premisas que uno tiene que tener. Entonces, ahora, todo esto que se ha contado lo vamos a aterrizar en un ejemplo y ahí lo vamos a entender. Pero tiene que estar esta formalidad para que vean por qué se trabaja como se trabaja. Vamos a ver un ejemplo para poder aplicar todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, tengo esas dos matrices que vamos a buscarles una forma escalonada. Entonces, vamos a trabajar con la matriz A. La primera cosa que tenemos que hacer es diseñar una tabla que tiene 3 columnas. En una vamos a poner la etapa, en otra vamos a poner la operación u operaciones elementales y la matriz. Nosotros acá generalmente no escribimos el nombre matriz, sino que escribimos A, el nombre de la matriz con la que vamos nosotros a trabajar. Una vez que trazamos la tabla, tenemos que volcar los valores de la matriz a la tabla debajo del nombre en la tercera columna de esas columnas grandes que hemos hecho. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener mucho cuidado de copiar bien los números y los signos de los números, porque esto es un primer riesgo de trabajar erróneamente. Una vez que nos hemos ocupado de fijarnos bien que esté todo copiado, comenzamos a ponerle los nombres de las filas a las filas de la matriz A. Como estamos trabajando con la etapa 0, se van a llamar fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 y le vamos a poner un supra 0. Ese supra 0 indica que son de la etapa 0 y no lo dejo fuera de paréntesis, le pongo paréntesis a ese numerito para saber que no es una potencia, ni una derivada, ni nada por el estilo. Es un símbolo que indica en la etapa que yo estoy trabajando.
Muy bien. A continuación, nosotros vamos a empezar a escalonar. Entonces, yo tengo que saber que me tengo que fijar en el primer elemento de la primera fila de esa matriz A, si es 0 o distinto de 0. Como en este caso es distinto de 0, no hay problema y yo me tengo que ocupar por hacer 0 todo lo que esté debajo de ese 1 o de ese número distinto de 0. Como ese elemento es el que está en la fila 1, esa fila 1 y ese elemento me va a servir para hacer el 0 acá, el 0 ahí y el 0 ahí. Entonces ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un número que multiplicado por este número que está acá, me dé el opuesto de este. En la otra fila, un número que multiplicado por este me dé el opuesto de este y un número que multiplicado por este después me dé el opuesto de este. Entonces, ese número, sí, que hace eso posible, es el que se encuentra con el multiplicador. Entonces, como yo tengo que trabajar buscando un 0 en este lugar y ese elemento es el 2, 1, yo por eso voy a encontrar el multiplicador 2, 1, que va a ser el A2, 1 sobre el A1, 1. Y acá me va a quedar 2 sobre 1, que es el mismo 2. ¿Eso por qué me quedó así? Esto me queda así por lo que el A1, 1 es 1. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que va a ser bastante conveniente tener el elemento a trabajar o con el que voy a trabajar que sea un 1. Cuando no es un 1, bueno, no hay problema, también se puede trabajar, pero si es un 1, mejor. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que este mismo número que está aquí, solo que cambiado de signo, por eso es el menos, es con el que yo voy a multiplicar. ¿Pero qué fila voy a multiplicar? La fila que tiene el elemento distinto de 0, que en este caso es la fila 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Veamos cómo va a quedar la cosa. Esa fila que tiene el elemento distinto de 0 va a quedar tal cual está. Entonces yo ahí voy a hacer una asignación directa, digamos. La fila 1 de la etapa 1 va a ser la fila 1 de la etapa 0 y la copio tal cual está. Ahora vamos a ver la fila 2. La fila 2 de la etapa 1 va a ser ella misma menos el multiplicador. ¿Por qué fila? Por la fila 1 de la etapa 0, porque esta es la única que va a trabajar. Estas van a modificarse. Esta queda como está. Entonces, ¿quién habíamos dicho que era el multiplicador? El 2. Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar. Vamos a decir primero menos 2 por F1. Entonces vamos a decir menos 2 por el 1 más este 2. Entonces me va a quedar menos 2 más 2 se me va a hacer 0. ¿Qué más voy a decir? Voy a decir menos 2 por menos 1 me va a quedar 2 más 0 me queda este 2. Menos 2 por menos 1, 2. Menos 1, 1. Y menos 2 por 1, menos 2, más 3, 1. ¿Sí? Entonces, yo acá digo lo que voy a hacer y después lo hago así, pero yo lo hago en este cuadro. Yo en este cuadro voy encontrando esos numeritos. Para hacer el 0 aquí, ¿yo qué tengo? ¿Qué elemento es este? Este es el M3, 1.
Entonces el M31, si yo no sé, no me doy cuenta quién es, lo encuentro así. ¿Y quién va a ser? 8 sobre 1, que me queda 8. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? La fila 3 de la etapa 1 va a ser ella misma de la etapa 0, o sea, la 3 de la etapa 0, menos el numerito, ¿por quién? Por la fila 1 de la etapa 0. ¿Y quién es el numerito? Este que está acá, el 8. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a decir? Otra vez voy con esta fila. Voy a decir menos 8 por 1, menos 8, más 8, el 0 que estoy buscando. Menos 8 por menos 1, 8, más 2, 10. Menos 8 por menos 1, 8, menos 3, 5. Menos 8 por 1, menos 8, más 13, 5. Ahora tengo que trabajar haciendo 0 este elemento. ¿Este elemento cuál es? Es el 4,1. Entonces yo tengo que buscar el M41, que va a ser el A41 sobre el A11. Entonces me va a quedar 3 sobre 1, que es 3. Entonces ven la ventaja de que el A11 sea 3, sea 1, perdón. Como el A11 es 1, siempre va a quedar el número como es el que está, el A31, el A41. El problema es cuando ese que divide no es 1. Pero tampoco es tan problema con esta formulita. Entonces, ¿después qué va a pasar? Ya tengo el 3, entonces ahora tengo que la fila 4 de la etapa 1 va a ser ella misma de la etapa 0 menos 3 por F1 de la etapa 0. Entonces vuelvo a trabajar con la fila 1. Entonces, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por menos 1 me queda 3. Menos 1 me queda 2. Menos 3 por menos 1 me queda 3. Menos 2, 1. Y menos 3 más 4 me queda 1. Entonces ahí concluí esa etapa. A ver acá, vamos a arreglar un poquito. Concluí esa etapa. Bien. Vamos a ir a la etapa que sigue. Entonces, fíjense, yo ahora me voy fabricando esto para ir sabiendo cuáles son los ceros que tengo que ir consiguiendo. Entonces, yo ya conseguí todos ceros debajo del A11. Ahora hago el escalón, fíjense que por eso es una escalonada, voy haciendo un escalón. Ahora tengo que conseguir todos ceros debajo del A22. Hablamos de A22, de A21, sin importar la etapa en la que estoy. Porque si no, uno tendría que decir el A22 de la etapa 1, ¿sí? Pero vamos a ir obviando eso de la etapa. Entonces, yo ahora tengo que trabajar para hacer un 0 aquí y un 0 aquí con este 2. O sea que tengo que trabajar con toda la fila completa. Entonces, si tengo que trabajar con esa fila, de esta ya me olvido y esta la copio como está. O sea que me olvido de esta, quiere decir que la copio de nuevo como está y como voy a trabajar con esta, también a esta la copio como está. Entonces, en la etapa 2, la F1 de la etapa 2 va a ser la F1 de la etapa 1, que era la misma de la etapa 0, pero no importa. Yo de la etapa 0 ya me olvidé. La fila 2 de la etapa 2 va a ser igual a la fila 2 de la etapa 1, que es lo que acabamos de decir. Pero la fila 3 y la fila 4 son las que van a cambiar. Entonces, ahora me fijo, este elemento, ¿qué lugar tiene? Tiene el lugar 3, 2.
así que yo voy a encontrar el multiplicador 3, 2, que va a ser el A32, pero ahora sobre este elemento. ¿Y este elemento quién es? Es el A22. Entonces esto va a ser 10 sobre 2, que es 5. Entonces, por eso yo aquí pongo el 10 sobre 2. Y si no, pondría el 5, que es lo mismo. Puedo poner el 5. Entonces yo ya sé que ahora tengo que multiplicar la fila 2 por menos 5, no olvidemos este menos, por menos 5, y le tengo que sumar la fila 3. Entonces, menos 5 por 2, menos 10, más 10. Bueno, empecemos completo. Menos 5 por 0 más 0, se mantiene el 0. Siempre tengo que tratar de que ese 0 se mantenga. Menos 5 por 2, menos 10, más 10, se me hace 0. Menos 5 por 1, menos 5, más 5, se me hace 0. Ah, bueno, bien. Y menos 5 por 1, se me hace menos 5, más 5, se me hace 0. O sea que toda la fila se me anuló, pero de casualidad, porque yo la única que buscaba que se me hiciera 0 fuera ese lugar. Bueno, ahora vamos a buscar un 0 aquí. Ese lugar, ¿cuál es? Es el 4, 2. O sea que yo ahora tengo que encontrar el M42. El M42 va a ser el A42 nuevamente sobre el A22. ¿Y cuánto me da? 2 sobre 2, que es 1. Entonces, en ese caso, fíjense, esto es un 1. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar la fila 4 de la etapa 2 como ella misma, menos el numerito por la fila 2 de la etapa 1. Pero el numerito es 1. O sea que cuando yo tengo un 1 ahí, ¿qué me queda? Es como que la fila 4 me queda fila 4 de la etapa 1 como menos la fila 2 de la etapa 1. Y fíjense, como estos dos números son exactamente iguales, el número y el signo, es como que yo a esta fila le resto esta. Entonces yo me tengo que fijar. Cuando yo tengo números al comienzo iguales en signo y en número, directamente es como que yo digo esto menos esto. Entonces va a ser esto menos esto, 0. Esto menos esto, 0. Este menos este, 0. Y este menos este, 0. ¿Y qué pasó? Buscando este 0, resulta que me encontré todos 0. Entonces, ahí, ¿qué obtuve? Ahí ya obtuve la forma escalonada que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque tengo dos filas nulas que están al final. Acá al comienzo de esta fila hay un 0 y al comienzo de la que sigue por lo menos hay 2. Hay 4, pero mínimo hay 2. Entonces, esa forma es la forma escalonada. Entonces, esa forma es la que yo voy a extraer y le voy a poner AS. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un nuevo caso, que ahora este lo vamos a hacer completo a mano, como si trabajaran ustedes. Entonces, vamos a escribir, vamos a hacer la tabla, acá vamos a poner las etapas, acá vamos a poner las operaciones elementales y acá vamos a poner la matriz que vamos a escalonar, que en este caso es la B. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla a la B tal cual está. Muy bien. La copié bien, reviso, puse bien todos los números, todos los signos. Sí. Bueno, entonces estoy en la etapa 0 y ahora le voy a poner fila 1
de la etapa 0, fila 2 de la etapa 0 y fila 3 de la etapa 0. Ahora voy a la etapa 1. ¿Qué hago? Me fijo que este elemento es 0. O sea que debajo de él, imposible que yo haga ceros porque no puedo dividir por ese elemento. Entonces necesito intercambiar filas. No me queda otra. Tengo que intercambiar filas y poner en ese lugar un elemento que sea distinto de 0. Entonces, como acá tengo estas dos filas y acá tengo otro 0, la única opción posible que yo tengo es que esta fila vaya ahí. Entonces, yo voy a indicar eso. Entonces, yo voy a cambiar estas dos. Entonces, la fila 1 de la etapa 1 va a ser la fila 2 de la etapa 0 y la copio. 3, 2, 0 y 1. Y la fila 2 de la etapa 1 va a ser la fila 1 de la etapa 0 y la copio. ¿Y qué pasa con la otra fila? La otra fila no la toco, queda como está. O sea que la fila 3 de la etapa 1 es igual a la fila 3 de la etapa 0. Entonces queda 0, 7, 1 y 2. Y me fijo, 3, 2, 0, 1, 0 menos 2, 0 menos 1, 7, 1, 2. Siempre me vuelvo a fijar que copié todo como está. Vamos a ir a la etapa 2. Entonces, fíjense, ya debajo del 3 ya tengo todos ceros. Así que esa tarea de hacer cero debajo del primer elemento vino de regalo, vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, agradezco que vino y ahora digo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que seguir trabajando buscando ese escalón que necesito. Entonces, ¿cómo lo voy a buscar al escalón? Voy a ir así. Entonces, si ya tengo dos filas que comienzan con 0, necesitaré tener en esta fila un 0 y en esta fila por lo menos un 0 ahí. Si hay ceros para allá, bienvenidos, pero por lo menos un 0 acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fila va a quedar tal cual está, porque con esta fila no voy a trabajar. Entonces, la fila 1 de la etapa 2 va a ser igual a la fila 1 de la etapa 1, que era igual a la fila 1 de la etapa 0 o no, no importa. Yo ahora de la etapa 0 ya me olvido y solo me focalizo en la etapa 1. Entonces 3, 2, 0, 1. Este 0 yo lo voy a conseguir con este número que está encima de él, ¿sí? Entonces, esta fila la tengo que copiar como está. Entonces, la fila 2 de la etapa 2 va a ser ella misma, la fila 2 de la etapa 1. Entonces, 0 menos 2, 0 menos 1. La fila 3 de la etapa 2 es la que va a tener el cambio. Entonces, va a ser ella misma de la etapa 1 menos el numerito ese que tenemos que encontrar por quién. Por la fila 2 de la etapa 1, por la que dejé para trabajar. Entonces, ese elemento, ¿qué elemento es? Ese elemento es el fila 3, 2. Es el 3, 2. Así que yo voy a encontrar el M32. ¿Y quién va a ser el M32? Como la matriz se llama B, va a ser el B32 sobre el B22. Así que el M32, ¿quién va a ser? Va a ser 7 sobre menos 2. O sea que va a ser menos 7 sobre 2. O sea que yo aquí tengo que poner menos 7 sobre 2 y no olvidarme de este menos.
O sea que a mí acá la operación que me queda es F3 de la etapa 1 más 7 medios por F2 de la etapa 1. Entonces ven lo distinto que resulta cuando yo tengo en el de la diagonal o de la pseudo diagonal un 1 y cuando no tengo un 1. Cuando puedo simplificar como pasó aquí y cuando no puedo simplificar como pasa aquí. Entonces, cuando tengo esto, yo ahora voy a decir, fíjense, voy a multiplicar o voy a hacer esto, 7 medios por la fila 2. Entonces, 7 medios por 0, me va a quedar 0, más 0, 0. Lo pongo más acá, más corrido, por lo que estos numeritos me quedaron ahí. Voy a poner el número más enfrente, así quedan todos encolumnaditos. Bien, ahora, 7 medios por menos 2. ¿Cuánto es 7 medios por menos 2? 7 medios por menos 2. Este se va con este y me queda menos 7. O sea que me va a quedar menos 7 más 7 se me va a hacer 0. 7 medios por 0 me queda 0, más 1 me queda 1. Y 7 medios por menos 1 me va a quedar menos 7 medios, más 2. ¿Cuánto es eso? Yo este por este lo multiplico y le resto 7. Entonces me queda 2 por 2, 4. Menos 7 me queda menos 3. Y el denominador lo respeto. Entonces acá me queda menos 3 medios. Entonces, ¿quién es la B escalonada? La B escalonada es 3, 2, 0, 1, 0, menos 2, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 3 medios. Esa es mi forma escalonada. De aquí en adelante, ustedes van a ir trabajando así para ir adiestrándose y ya cuando estemos con sistemas van a trabajar mucho más, así que no hay problema. ¿Para qué encuentro una forma escalonada? Para encontrar un nuevo concepto, que es el concepto de rango de una matriz. El rango de una matriz es un número que está relacionado con una matriz. ¿Y cómo se define? Dada la matriz A, cuyos elementos son esos que están ahí, y de orden n por p, se llama rango de A y se lo va a simbolizar así al número de filas no nulas que hay en cualquier forma escalonada de A. Esto me está diciendo que cualquier forma escalonada que yo encuentre, porque la forma escalonada no es única, ¿sí? Hay muchas, según cada quien escalone y cómo intercambie filas o no intercambie filas. Hay muchas opciones. Entonces, pero todas tienen el mismo número de filas no nulas. Y acordémonos de esto, filas no nulas. Entonces, el rango de una matriz es el número de filas no nulas que hay en la escalonada, ¿sí? Entonces, yo en la A escalonada voy a contar las filas no nulas y eso se va a llamar el rango, pero de la original, de la A. Entonces, filas no nulas. Tengo una y dos no nulas y tengo estas dos nulas. Estas dos no las cuento. Yo cuento esta y esta.
Así que esa matriz es de rango 2. En esta forma escalonada no hay filas nulas. Las 3 filas son no nulas. Así que el rango de la B es 3. ¿Sí? Por favor, ténganlo muy en cuenta esto. Si tienen duda, pregunten. Si saben que van a tener alguna confusión o que se dan cuenta que hay alguna confusión, pregunten, porque el sacar bien el rango es algo muy importante. Bueno, hasta aquí esta parte de escalonamiento. Los veo en los próximos videos o en las clases.